Bienvenido y muchas gracias, Javier, por el atropello que te hemos hecho para venir a última hora. No, todo lo contrario. Para mí es un placer y lo que siento es que mucha gente se habrá asustado cuando haya visto en el programa de virus Zika. Yo voy a hablar de mosquitos, que es lo mío. Lo que pasa es que sí que vamos a hablar, lógicamente, del virus Zika por la actualidad que tiene. Voy a intentar darles un poco de información relacionado, más que nada, con el tema de la transmisión. Y yo creo que tenemos que aprovechar esta situación para que nuestras autoridades entiendan que es un problema que se puede controlar y que le den ese valor que tienen a las empresas que se dedican al control de plagas y que hay muy buenos profesionales y mejores que se están formando precisamente para controlar esta y otras posibles plagas que nos van a venir. Bien, vamos a aprovechar, como digo, para hablar de mosquitos, pero ya que estábamos hablando de mosquitos emergentes y hablamos de enfermedades emergentes, pues aprovechamos la excusa, es hablar del Zika. Ahora, estos días, yo creo que están de Zika todos ustedes, cansados, ¿no?, de oír el Zika por todos los lados, y realmente es una enfermedad que en sí es una enfermedad bastante leve. Es una enfermedad producida por un virus, pero es un virus que recientemente parece que se ha adaptado a las personas y que la sintomatología, la mayor parte de los casos, hablan de un 75-80% de los casos, no hay ni síntomas. Y cuando hay síntomas, realmente la sintomatología es como una gripe. Yo estuve ahora en diciembre en Cabo Verde y había un brote de Zika en la capital, en Praia, y en la universidad pues había gente que estaba con Zika y decía, no, un poco de frío, un poco de fiebre, y esto es lo que tiene la enfermedad, es como el dengue y otros flavivirus parecidos. Es decir, como ven, sobre todo fiebre alta, 38 grados, 39 durante unos pocos días, dolor en las articulaciones, no tanto como en chikungunya, por lo que dicen los que han padecido chikungunya, que debe ser algo increíble. No, ya digo, dolor en articulaciones, aparece también pues ese dolor de cabeza, cabeza pesada, los ojos con esa conjuntivitis, con ese dolor retroorbital, y luego aparecen también manchas en la piel, aparecen máculas, el rash famoso, que aquí se ve un poquito. Pero parece que este virus tiene, yo al menos en Cabo Verde solo vi una chica, que aparecen manchas un poquito, no esas manchas pequeñas diseminadas, sino unas manchas más diseminadas, más grandes. El tema es que se le ha asociado con un aumento, sobre todo en la zona de Brasil, con un aumento en el caso de malformaciones en feto, y eso realmente, viendo las imágenes, nos impresiona a todos. Yo soy el primero que me quedo impresionado, ¿no? Tengo que decir que eso ha permitido el que en estos momentos se están invirtiendo, se están proporcionando fondos para investigar en profundidad esta enfermedad, por ese aspecto que tiene tan llamativo, pero lo que se ha hecho hasta ahora no hay una relación directa, aparentemente, entre el virus Zika directamente y la aparición de esas malformaciones. Sí que es cierto que de 470 casos que se estudiaron en Brasil, en 200 y pico, parece, 200 y poco, que había alguna relación con Zika, no solamente a lo mejor el virus Zika, sino que el virus Zika con alguna otra causa pueda originar esas malformaciones, pero en la gran mayoría, desde luego, no estaba relacionado o no se encontró ninguna relación. Pero cuando la OMS ha creado esta situación de alarma y tal, quiere decir que puede haber un cierto riesgo, y desde luego epidemiológicamente se piensa que sí, lo mismo que ese síndrome autoinmune, ¿no?, de Guillain-Barré. Bien, pero yo quiero aprovechar para contarles un poco del virus Zika y relacionarlo con lo que me interesa transmitirles, que es el tema de los vectores, el tema de los mosquitos. Fíjense, esta es una enfermedad emergente, es decir, el virus se conocía desde el año 47, que se aislaron... Estoy molestando. Perdón. Esta es una enfermedad que se conocía desde el año 47, cuando se aisló en unos monos centinelas, en macacos rhesus, pero fíjense que hasta el año 64, desde el 47 hasta el 64, no hubo ningún caso descrito en humana. Y además fue un entomólogo médico, o sea, es decir, que los que nos dedicamos a estos temas lo tenemos claro, cuál es nuestro riesgo. A partir de ahí solamente se conocía en lo que era el continente africano y estaban todos los casos que había solamente en África.
hasta el año 2007, que apareció en la isla de Yap, desde el 1964 hasta el 2007, solamente hay descritos en la bibliografía 14 casos humanos, y además todos de forma anecdótica. Aquí es donde cambió. Cuando llegó a la isla de Yap fue precisamente por unos obreros que estaban trabajando en Senegal, o por una persona de Indonesia que trabajaba en Senegal, que debió de enfermar. Allí debe ser bastante más frecuente la enfermedad. Hay un porcentaje muy alto de la población que tiene anticuerpos, luego el virus debe de circular con mucha facilidad. Lo que pasa es que no hay sintomatología en las personas. Tienen anticuerpos frente a él, están más inmunizados y no hay esa sintomatología. Pero lo cierto es que cuando cambió a un sitio muy distinto, como es Indonesia, ahí la explosión fue total. En 3 meses y pico afectó a más del 70% de la población de la isla. Más de 5.000 personas quedaron afectadas por el virus Zika. Y de allí, ya han visto, desde el 2007 se ha ido extendiendo por todas las islas de la Micronesia, y el salto importante fue cuando, por el medio, en el 2013, de la Polinesia francesa pasó en América. El primer caso fue también en el 13, fue en la isla de Pascua, también por personas que lo llevaron, y ya desde la isla de Pascua ya se trasladó primero al Caribe, y de ahí se ha extendido absolutamente por toda América del Sur. ¿Por qué esta diseminación tan grande? Bueno, hay muchos factores que espero comentárselos ahora, al menos algunos de ellos espero que los podamos comentar. Bien, esta es la extensión de todos los países en donde en estos últimos años se ha encontrado que o bien monos, o bien mosquitos, o bien personas con virus Zika. Tengo que decirles que incluso ya está en el sur de Estados Unidos, lógicamente en la República Dominicana y Haití también, y hasta también en Nicaragua. Ha habido los primeros casos que se han pasado desde El Salvador, y también en Costa Rica. Es decir, prácticamente toda la zona de América Central y el norte de América del Sur, y empezando un poco hacia Estados Unidos, empieza ya a estar afectada por el virus Zika. Bien, esto es para recordarles cómo funciona el tema. Estos días me estaban preguntando los periodistas. Sí que es cierto que se ha visto y se ha probado que posiblemente, digo posiblemente porque en la bibliografía realmente descrito no hay más que un caso de un científico médico que estaba trabajando precisamente en Senegal, que se infectó justo antes de irse a casa, llegó a casa y se conoce que, infectó a su mujer en una transmisión de tipo sexual. Pero es la única que está bien documentada. Ahora se sospecha que puede haber otras. El virus realmente, la transmisión, aparte también que se pueda transmitir lógicamente por la sangre, cuando se hace una transfusión de sangre, si la persona está virémica, realmente la transmisión es la típica que hay entre un mosquito y un hospedador donde se encuentra ese virus. Como muchas de las enfermedades emergentes, el patógeno normalmente afecta a algún animal que actúa como reservorio. En este caso se sabe bien que son los monos. Este es el primero que lo encontraron, en el mono rhesus, pero se ha encontrado en otros muchos monos, sobre todo más arborícolas que el mono rhesus, que el macaco rhesus. Entonces, en las zonas silvestres, en las zonas selváticas, en las zonas de arbolado, el patógeno se transmite entre los monos por varios tipos de mosquitos, todos del género Anopheles. ¿Qué es lo que pasa? Luego lo veremos, que algunos de estos mosquitos, algunas de estas especies, puede compartir un hábitat que sea el silvestre, pero también el doméstico. Y entonces, en el momento que entra en el hábitat doméstico, entonces entramos nosotros como principal fuente de alimento de las hembras de los mosquitos, y por lo tanto el que puede padecer todos estos patógenos. Este es un ejemplo bastante claro del virus Zika, además, precisamente. Hay un ciclo selvático donde hay unas especies concretas de anófeles que transmiten entre los monos. Algunas de ellas, debido a algunos poblados que se encuentran metidos dentro de ciudades pequeñas, dentro del ambiente donde están los monos, pues algunos de esos mosquitos pueden picar a las personas, y entonces empieza a crearse una adaptación de ese virus a
a cambio de especie, que se llama, a la especie humana, y estas personas van a las ciudades y allí, como encuentren algún mosquito apropiado, que es lo que está ocurriendo en la isla de Yap, y lo que ha pasado todo en Oceanía y lo que está pasando en América, como encuentren un mosquito apropiado, pues ya lo tenemos. Ahí nos hemos quedado, y como en las ciudades donde hay más posibilidad de que una hembra de mosquito ingiera sangre que en las personas, por mucho que haya pajaritos, por mucho que haya perros, realmente nuestro volumen es mucho mayor, nuestra capacidad de irradiar calor es mayor, nuestro volumen de CO2 que desprendemos y de otros metabolitos es mucho más grande, y estamos muchas más, hay miles de personas en una ciudad que perros y que gatos. Entonces, ahí se queda establecido el virus. Algo estoy haciendo. No. Bien. Partiendo de esa base de un virus que estaba en un ambiente silvático con unos reservorios, poco a poco ha ido pasando a otros tipos de ambientes gracias a mosquitos que se compartían, por lo que hemos visto, el de las canopias, el de la altura forestal, con las ciudades que vivían cerca de esas zonas selváticas, y luego esas personas infectadas meterse en un ambiente urbano. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver muchas más veces, y eso pues yo creo que tiene su explicación, y todos lo estamos viendo en todo este tipo de enfermedades y otras que me imagino que vendrán de un momento a otro. Esto es causa sobre todo de varios factores, o ayudan a que ocurra este tipo de cosas. Uno de ellos, y fundamental, es la globalización, es decir, esa capacidad que tenemos de desplazarnos las personas y animales y las mercancías de un punto a otro del mundo en cuestión de horas. El virus no entró en la isla de Yap llevado por el aire. En veterinaria, visto que teníamos ahí, tengo ahí un colega veterinario, ahí tenemos enfermedades que las transmiten, bueno, que son vectores transportados por el aire, pero esas distancias no lo transmite, no es un mosquito que vaya por el aire, es un mosquito, puede ir, como veremos luego a veces en transporte, en mercancías, pero sobre todo son las personas infectadas las que se desplazan. Ahí es increíble Esto lo saqué de una peliculita que seguro que lo pueden encontrar ustedes en internet, en Google, en donde se ven todos los aviones que están volando en ese instante donde uno se conecta. Me saqué la zona de Europa porque era la más llamativa en ese momento, porque en otras zonas era de noche y había menos vuelos. Pero fíjese, esto eran todos los aviones, y se quedan ahí, se va viendo cómo van desplazándose poquito a poco. Estos eran todos los aviones que estaban volando en nuestra zona de influencia de Europa en un segundo cuando yo lo descargué de internet. Es decir, la capacidad que tenemos, y si cogen ustedes las horas de la noche, la cantidad de vuelos que hay con América, o si ven de América, pues también es un caos. Es decir, la capacidad que tenemos de movernos nosotros es muy grande, y eso favorece el que podamos ir incubando una enfermedad y llevarla a otro punto distinto, y encontrarnos de pronto en un sitio un vector que pueda ser apropiado. Pero no solamente eso, sino también las mercancías. Esta es una foto, es un mapa antiguo. Esto representaba también, cada puntito de eso era un barco cargado de contenedores, la posición que había en ese momento donde lo encontré, ya hace estos años. Pero vamos, el transporte de mercancías también es importante. Eso eran solo contenedores, que es uno de los puntos de riesgo, sobre todo de entrar multitud de estos vectores. Es decir, por un lado estamos nosotros que nos desplazamos, pero por otro lado desplazamos mercancías, desplazamos contenedores que pueden estar cargados de cualquier cosa. Todos, bueno, pueden venir incluso hasta monos. Yo recuerdo que me comentaban en la Expo de Sevilla que abrieron un contenedor y salió un mono. Reptiles, arañas, puede venir cualquier cosa en esos contenedores. Y luego hay otro problema que sí que quiero recalcar y que debemos de tener en cuenta, es que en los últimos años, como pueden ver ahí, la población ha pasado de ser eminentemente rural a ser una población urbana. Fíjese cómo están creciendo en el mundo, ha pasado en cuestión de 50 años del 30% de la población, ha pasado a más del 50%, y a finales del 30 el 60% de la población mundial va a ser urbana. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la gente, lógicamente, busca una oportunidad, una calidad de vida, mayores y mejores servicios, y entonces se desplaza a las ciudades. Pero ojo, ojo, esto es lo que está ocurriendo. Estamos haciendo unas ciudades que
Aquí en Europa no lo estamos notando tanto, pero si van a algunos países en vía de desarrollo, lo que sí pueden ver ustedes es cómo las ciudades, el centro es precioso, pero luego en el momento que vas a los extrarradios ves cómo el crecimiento es desordenado, no hay servicios mínimos, no hay agua corriente, con lo cual tiene que ir la gente cogiendo recipientes, guardando agua para beber, para lavar, no hay un servicio de recogida de basuras, todo lo demás también sale a la calle y eso favorece la acumulación de agua y eso va a favorecer, como veremos luego, el tema de la aparición de determinados vectores, va a favorecer la aparición de vectores, precisamente por ese crecimiento desordenado de las ciudades. Nosotros aquí no lo vemos, porque vemos unas ciudades que primero se hace una infraestructura, hay agua corriente, hay desagües, vamos, tenemos unos servicios de basura que recogen todo muy bien, vamos, es decir, que tenemos una calidad de vida que en la mayor parte de estas ciudades y de estos países en vía de desarrollo no lo tienen. Bien, ¿y esto qué ha hecho? Pues ha visto favorecido o se han favorecido determinadas plagas. Yo hoy voy a hablar, porque hablamos del Zika, de dos que son los responsables de esa transmisión. Por un lado, el famoso mosquito que llaman alguna gente mosquito egipcio, el Aedes aegypti, que es una especie que está muy vinculada a las casas, cría dentro de las propias casas, es muy urbana, y que además este brote tan espectacular que está teniendo en América Latina, la culpa, ¿quién la tiene? Pues la tenemos en parte de los hombres. Les voy a explicar. Este es un vector muy bueno y el reconocido de una enfermedad que hemos tenido en España. Algunas de estas enfermedades que consideramos tropicales y enfermedades exóticas, pues las hemos tenido en España. Pues la malaria, ya saben, hasta los años 60, en el siglo XIX teníamos dengue, fiebre amarilla había en el siglo XVIII, originando verdaderos problemas. O sea, son enfermedades que las teníamos también en Europa y en España, que ahora, gracias a la calidad de vida que tenemos, no están. El mosquito Aedes aegypti estaba prácticamente, como ven ahí, en los años 30, por toda América Latina. Y estaba originando un problema grave, que era la transmisión de una enfermedad que puede ser mortal, que es la fiebre amarilla. Entonces, la Organización Mundial la rama americana, la Organización Panamericana de la Salud, que es la rama americana de la OMS, lo que iniciaron fueron unas campañas de control precisamente de vectores de mosquitos en ambientes urbanos. Y eso consiguió realmente quitar la enfermedad, desapareció. Y también el vector. El vector quedó reducido a unas zonas muy concretas del Caribe y unas zonas del norte sobre todo del norte de América. ¿Qué es lo que pasó en los años 70? Que se sacó una vacuna frente la fiebre amarilla, se empezó a utilizar y entonces era mucho más rápido y cómodo y más barato en aquellos momentos el vacunar a la gente en las zonas de riesgo que tratar a los mosquitos, que llevaba pues muchísima más infraestructura y podía ser las campañas un poquito más amplias. Resultado, ya lo ven, 1970 reducido a unas pequeñas zonas, incluso prácticamente no toda la zona, esos son, como ven, por países, estaban en zonas más concretas, pero fíjense lo que pasó en el 2007. En 30 años que se dejó, en 40 años que se dejó de fumigar y se dejó de hacer control de esos mosquitos en ambiente urbano, esos mosquitos, el Aedes aegypti, se extendió por toda América, incluso hay más zonas de Brasil ahora, norte de Argentina también metido, Bolivia, se extendió absolutamente por todo el continente. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, dicen, se ha extendido, estamos acostumbrados, en España tenemos anófeles muchos y no tenemos malaria, es decir, convivimos el vector y hablan de países con vectores pero sin la enfermedad. Pues aquí podían tener también el vector, pero no tener la enfermedad. Pero el problema está en ese fenómeno de globalización que les comentaba. Cuando hay una persona que padece la enfermedad y entonces entra en esa zona de riesgo, pues entonces es cuando aparecen esos brotes. Empezó con el dengue, recuerdan, en el 2014 la Organización Mundial de la Salud lo creó como el año de las enfermedades transmitidas por vectores. Se calcula que el año pasado 390 millones de personas padecieron dengue. Siguió el chikungunya, si se acuerdan ustedes, que fue un poco espectacular el año pasado y el anterior, con brotes en Francia, en Italia. Luego ha aparecido el Zika, pero
Como comentaba antes a unos amigos, hay 500 virus que están en los animales y que están esperando alguna oportunidad para hacer un salto de especie y en cualquier momento podemos tener cualquier otro susto de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado sencillamente ha sido que de pronto en unas ciudades que están en un crecimiento expansivo, un poco desordenado, donde hemos dejado que crezca de forma también espectacular estos vectores, el mosquito, el Aedes aegypti, que cría dentro de las casas, alrededor de los domicilios, en todos esos hábitats que le proporcionamos, luego hablaremos un poco de ellos, y que hemos permitido incluso por ese transporte de mercancías que entren otras especies, como es el Aedes albopictus, que ahora hablaremos, pues entonces, claro, si hay ese caldo de cultivo, gran cantidad de vectores, de pronto aparece un virus que se adapta a una especie nueva, como es la especie humana, y lo metemos en ese caldo de cultivo, pues es espectacular. La diseminación y el brote que está ocurriendo en estos momentos en América, como todos ustedes ven, es espectacular. Por el movimiento de las personas, quiero decir, estos vectores vuelan muy poquito, pero como nosotros nos movemos, si estamos en un ambiente donde hay esos vectores, pues lo hemos arreglado. Es un tema, perdón, que lo vamos a estar viviendo. El tema, nosotros estábamos muy tranquilos en Europa, de que no tuvimos Aedes aegypti hasta los años 40, 50, no solo en España, también en Francia, en Italia, desapareció, queda una población de Aedes aegypti en el sur de Rusia y aparentemente desapareció el Aedes aegypti. Y por lo tanto ya nos veíamos libres de todo este tipo de enfermedades, hasta que hemos encontrado otras especies que son capaces de transmitir este y otros virus, lo que denominamos las especies invasoras. Les he puesto las 6 especies que han entrado en Europa, en los últimos 10 años. Bueno, hubo el mosquito tigre que entró en Albania en 1979 en neumáticos de China, pero ahí no se supo ya nunca más. Pero fue a partir realmente de 1990 cuando entró en Italia y se ha diseminado por toda Europa. Pero en estos años, hasta 6 especies distintas, todas ellas del género Aedes, luego hablaremos por qué, se han introducido en Europa. Y algunas de ellas pues, pueden ser meros especies anecdóticas, estarán en el campo, ha aumentado la diversidad de la fauna, pues ahí nos quedamos. Pero algunas de ellas, como Ecoreicus o Japonicus, transmiten muchos virus. Entre ellos una enfermedad que también está ahora en expansión, que desde la zona de Japón y China, ahora los últimos casos están en Afganistán, que es la encefalitis japonesa, en donde los reservorios son cerdos, aves y donde el hombre la padece y además es muy grave. Bueno, pues todos esos están ocupando nichos, va extendiéndose poquito a poco. Pero el más espectacular que hemos tenido y el que tenemos es precisamente este, el mosquito tigre, que si ustedes viven en la zona de costa, pues a lo mejor algunos de ustedes ya están familiarizados. Y los que vivimos en el interior también, porque los maños nos vamos todos a veranear ahí a la costa de Levante y de Cataluña y de Castellón, y también vamos todos llenicos de picaduras. Y si son de Madrid, pues tampoco les quiero decir nada si se van a toda la zona de Valencia. Esta es una especie que tiene una gran capacidad de adaptarse a los medios humanos. Originariamente criaba en troncos de árboles, se empezó a relacionar con neumáticos que se dejaban abandonados en las afueras de los poblados y poco a poco ha ido colonizando todo el mundo. El bicho es bonito, no me lo negarán. Bueno, perdón, es de formación profesional, pero reconozco que es un mosquito dentro de los mosquitos. Es pequeñito, la gente piensa que con el mosquito tigre piensan que hay grande y entonces te llaman a veces con típulas o con otras especies. Realmente es pequeño, mide medio centímetro, es de color oscurito, vuela muy a ras del suelo, como todos los mosquitos, pasa muy desapercibido por esos colores oscuros. Pero ya ven que es muy fácil de distinguir por esa rayita negrita que tiene en el dorso. Bien, también era una especie que estaba en una zona muy concreta y que gracias precisamente a las mercancías se ha diseminado por todo el mundo. De la zona de Indochina, bueno, hacia el continente asiático estaba claro, pasó hasta África, Sudáfrica, Australia, América, y de América, en América entró también de la zona de Indochina y de Japón, y desde América, desde América con neumáticos se nos ha metido en Europa. Es decir, que esa capacidad que tiene
de plasticidad, se adapta a muchos de los ambientes humanos. Por el transporte. Los aedes tienen una peculiaridad que hace que sean muy puñeteros a la hora de, no sé si se puede decir puñeteros hasta ahora, esta palabra, pero son muy difíciles de controlar y los que ustedes están trabajando con plagas seguro que tienen esas experiencias. Y es que las hembras realizan la puesta de huevos, a diferencia de otros mosquitos, no directamente en aguas estancadas, sino en sitios donde ha habido agua otras veces. Ellos detectan pues seguramente bacterias, algas que crían ahí y entonces ponen los huevos o bien por encima del nivel de agua, si es algún recipiente que tiene mucha agua, o incluso en sitios donde no hay agua. Recientemente no había agua en ese instante, pero ellas detectan que allí va a haber agua. Y entonces eso les permite realizar la puesta de huevos en sitios muy diversos, como veremos luego. Pero uno de esos sitios que tiene mucho interés, que ha tenido mucho interés por lo que es la transmisión, es precisamente los neumáticos. Los neumáticos, por la forma que tienen, cuando llueve o se llena de agua, es muy difícil vaciarlos completamente. A nada que estén al exterior, que caiga tierra, caigan hojas, entra materia orgánica, crecen bacterias y ahí se desarrollan las larvas perfectamente. El agua se va secando, las hembras ponen los huevos y esos neumáticos los llevamos a cualquier punto del mundo. Se ha demostrado que pueden vivir incluso esos huevos, si las condiciones son más o menos bien de humedad, que no le da un sol como el que tenemos en Monegros directamente, las hembras pueden vivir hasta, huevos embrionados pueden estar viables hasta un año. Entonces la capacidad que hay de dispersión es muy grande y de esa manera ha entrado por muchos países, por casi todos. Y en Estados Unidos se vio también que entró con el bambú de la suerte, traído desde China. Cuando se pone en el agua se va secando poquito a poco y entonces en esa parte que se ha quedado donde había agua, pues allí realizan la puesta de huevos las hembras. Luego eso nos lo llevamos a casa, lo metemos en el jarroncito y tenemos nuestra pequeña colonia de Aedes aegypti o de Aedes albopictus. Es un buen diseminador. Y es que esa capacidad que tienen tan grande, pues ha hecho que haya colonizado, como les digo, todo el mundo. Y eso también nos ha ocurrido en Europa. Ya les digo, en el 1990 entraron los primeros Aedes albopictus en Italia a través de neumáticos en la zona del Po y se ha extendido absolutamente, como ven, por todo, se está extendiendo por toda Europa. Estos son los datos del mapa del FDC de enero, donde ven cómo en España sigue toda la zona de la costa y las Baleares está ya completamente parasitada, pero les he traído que aquí no se reflejan dos actualizaciones para que las tengan ustedes de primera mano. Una es la de España, incluso aquí me falta una cosa, y otra es la de Francia, para que vean la diferencia que hay con la información oficial. Esta es oficial de los franceses ahora de enero, en donde ya ven cómo se les ha extendido por la mitad sur de Francia, está incluso por encima de París. Y esta es la que nos está causando a nosotros, la que nos ha metido los Aedes albopictus, el mosquito tigre en Irún. Llevamos ya 4 años esperándolo, Quiero decir que no crean que nos sorprendió. Llevamos 4 años trabajando con Neiker en esa prospección en toda la parte del País Vasco. Pero fíjense cómo ha ido colonizando, va siguiendo las carreteras, va colonizando la costa. Este año ya lo hemos encontrado en Cádiz, hacemos vigilancia en Sevilla, aunque aquí no lo refleja, y en Huelva no lo hemos encontrado, y este año ha pegado un salto cualitativo importante, es que se ha metido al interior. Estábamos pensando que estaba siempre en la costa y este año ya siguiendo. Hay un trabajo el otro día en unas jornadas que organizó CTL en Gandía, vino Roger Erilla, que es la persona que más sabe de mosquito tigre y de control de mosquito tigre, a dar una charla y nos enseñó qué es lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Y este año pues había dado el salto y ya estaba en la zona de Lérida, en Tárrega también, y nosotros lo hemos encontrado ya en la provincia de Huesca, es decir, ahora ya está en el interior. No es solamente un mosquito del Levante, que parece que iba a estar en la zona mediterránea, sino que ya está localizado en el interior. Y lleva visos de quedarse para estar con nosotros, porque en estos sitios que lleva años, del 2004, que lo encontraron nuestros colegas del Baix Llobregat, desde entonces, fíjense, toda la colonización que ha ocupado toda esta parte de España. Bueno.
pues lógicamente esa capacidad que tiene de introducirse en vehículos y de desplazarse en cualquier medio de transporte. Lo encontramos en el puerto de Valencia, lo encontramos en el puerto de Barcelona, al año siguiente lo encontramos en el puerto de Palma de Mallorca, lo encontramos en el puerto de Palma de Mallorca, lo encontramos al año siguiente en el de Ibiza, este año pasado lo hemos encontrado en Mahón, es decir, esa facilidad que tiene de meterse dentro de los vehículos o meterse dentro de un transporte e irse de un sitio a otro. Lo mismo de la Aedes aegypti. Lo que pasa es que la Aedes aegypti tenemos suerte que todavía está un poquito lejos de nosotros, pero ya entró en Europa, concretamente lo tenemos en Madeira, que vino precisamente en algún medio de transporte porque es una cepa de Venezuela, es decir, que vino con transporte, no vino traído por los aires. Bien, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué hacemos nosotros para saber dónde está este mosquito? Bueno, este mosquito tiene una biología que comparte con las personas, bueno, con algunos, con los jóvenes no tanto, pero con los que somos ya un poco más mayores comparte bastante. Y es que no solo está criando dentro de las ciudades y cría en nuestros jardines y cría en nuestras plazas y cría en nuestras calles, sino que además tiene actividad diurna. Pica desde primera hora de la mañana hasta incluso a veces por la noche y entra algunas veces dentro de las casas a picar. El Aedes aegypti sí, cría incluso dentro de las casas. Albopictus entra y luego se sale. Entonces tiene una actividad diurna, con lo cual coincide con nuestras actividades. Y además en una ciudad, durante el día, ¿qué otra fuente de sangre tienen las hembras? Más que las personas, fundamentalmente las personas. El 99,9% de los kilos de masa viviente que hay en una ciudad somos personas. Un estudio hecho en Cataluña demostró que el 100% de las hembras que habían cogido habían chupado sangre de personas y algunas tenían también, además de personas, sangre de algún animal doméstico, me parece que había gato. Pero el 100% habían picado a personas, es decir, somos su fuente de nutrición más importante. Tiene otra peculiaridad que es propia de los aedes, les decía que pone los huevos en las zonas, no lo pone en el agua flotando, sino que es la zona donde hay un cierto grado de humedad o donde ha habido un cierto grado de humedad, ahí depositan los huevos, con lo cual es muy complicado encontrar los lugares donde ha puesto ya estas hembras los huevos. Además tiene otra estrategia que le beneficia a ella, y es que reparte el capital. Es decir, si mi capital vital son mis huevos, si va a poner entre 50 y 100 huevos, no los pone todos en el mismo banco, no vaya a ser que se vaya a pique. Y entonces lo que hace es que los reparte entre 4 o 5 sitios, de tal manera que se asegura que en algún momento esos huevos, que además están en un sitio que puede estar completamente seco y que no hay agua, pues en algún momento esos huevos, cuando haya una lluvia, cuando haya riego, va a inundarse y entonces van a entrar en actividad, va a mojarse, va a salir la larva y entonces entrará en actividad. ¿Qué se asegura con eso? Primero, que si se seca, si pongo los 100 huevos en un sitio y luego desaparece, ese sitio me he quedado sin descendencia. De esa manera se asegura que alguno pueda sobrevivir. Pero no solo eso, sino que como en sitios que no hay agua, cuando eso se llena de agua y salen las larvas, no va a tener competidores. Ningún otro mosquito, ningún anófeles, ningún culex, ninguna otra especie pone los huevos en esos sitios, los pone en aguas estancadas, fijas, no allí. No va a tener predadores, no va a haber peces, habrán muerto todos, no va a haber insectos que los depreden. Su ciclo, si la temperatura buena, son 7 días, entre 5 y 7 días. Todo el alimento que se produzca allí va a ser por sus larvas, con lo cual todos son ventajas para esta especie. Y eso hace que sea muy complicado de controlar. Y sobre todo el que no sabemos, ustedes que controlan mosquitos, yo que soy asesor del Servicio de Control de Mosquitos de Monegros, pues lo tenemos muy claro, tenemos que tratar unos cules, unos anófeles, buscamos el arrozal, los puntos, bueno, sabemos dónde están, pero ojo con estos, que esto se nos pilla muy complicado, muy difícil de encontrar los sitios. A ver, ¿qué más les iba a contar? Bueno, perdón, ¿cómo sabemos que están? Bueno, pues viendo que es un animal que pica por el día, sobre todo cuando la gente se queja es cuando ya hay muchos. Si hay pocos, la gente a veces no se queja. Entonces empleamos para hacer esos mapas y para ver la distribución, empleamos diversos tipos de captura, diversos métodos. Fundamentalmente las ovitrampas, que consiste en reproducir de forma artificial alguno de esos hábitats que son apropiados para ellos. Y lo que hacemos es poner unos cuantos
aumentar el número de sitios para tener la oportunidad de que, como la hembra dispersa los huevos, pues en algún momento encuentre alguno de esos sitios que ponemos nosotros y diga, anda, mira, este es nuevo, este no me lo conocía, ponga ahí los huevos, y entonces nosotros somos capaces de quitar esta tablilla, llevarla al laboratorio y con la lupa somos capaces de identificar esos huevos. Luego ya lo ponemos en, ya lo diré, en unas plaquitas de Petri, salen las larvas y terminamos la identificación, porque las demás especies, el Aedes aegypti y tal, también hacen lo mismo. Y luego, el problema, muchos de ustedes a lo mejor nos han visto o lo han empleado, las trampas de luz famosas que empleamos para coger mosquitos, flebótomos, diversos dípteros. Para estos no nos sirven, porque tienen la actividad diurna. Entonces, una trampa de luz, sea de luz blanca o de luz ultravioleta, que es la que empleamos para los jejenes y otros bichitos de estos, no sirven, no les atrae para nada, con lo cual tenemos que cambiar, tenemos que modificar el método de captura. Entonces, como complemento a esos lugares de puesta, utilizamos un tipo de trampas, que son las BJ Sentinel, que realmente lo que tiene es un cebo oloroso que va desprendiendo en contacto con el aire una serie de metabolitos que le confunde a la hembra del mosquito. Cuando está buscando un hospedador, de pronto dice, pero este olor que tengo aquí, esto que huele, este es un hospedador, este es Javier Lucientes que está por ahí cogiendo mosquitos, me voy a por él. Y entonces ella va siguiendo el rastro que origina todos esos olores, esa pluma que va quedando en el suelo, por eso vuelan siempre muy bajito. ¿Han visto alguna vez un perro? Seguro que hay muchos cazadores. Un perro cuando va cazando, pues igual hacen los mosquitos. No van en línea recta, sino que van haciendo zigzag, moviéndose hasta que encuentran un rastro y hacen igual, van siguiendo ese rastro hasta que encuentran al hospedador. Y entonces lo que hacen, pues son atraídos, se mete dentro del cebo, sale por la trampa y entonces ellos son atraídos, revolotean y entonces son aspirados en la parte central. Y luego, últimamente, lo que nos está ayudando también mucho a detectar primeros casos es una aplicación que muchos de ustedes a lo mejor conocerán, que es una aplicación que se llama Atrapa al Tigre. Está hecha por Frederic Bartomeus y otra gente del CSIC de Blanes, que es una aplicación de teléfono, que la verdad es que proporciona mucha información. Hay muchos, el 99% de las fotos que mandan no son mosquitos tigres, pues porque les decía a ustedes, piensan que son muy grandes y tal, pero hay un porcentaje que sí que son mosquitos tigres. Lógicamente, si es de la zona que ya lo conocemos, pues se le da un valor, pero de vez en cuando aparece. El de Huesca apareció gracias a la aplicación esta. Nos desplazamos allí, colocamos ovitrampas y colocamos toda esa parafernalia que han visto, las ovitrampas, las VG, y lo encontramos. Es decir, que es de gran ayuda para poder encontrar primeras infestaciones, y eso indudablemente es una herramienta que nos ayudará mucho, esta aplicación de Atrapa al Tigre. Ahí. Bueno, nosotros hacemos vigilancia. Esto lo empezamos por un encargo que tenemos del Ministerio de Sanidad, que hacemos vigilancia en puertos y aeropuertos, en todos los puntos de entrada. Digamos, España firmó el Reglamento Sanitario Internacional y entonces se comprometía a hacer esto. Hacemos vigilancia en puertos y aeropuertos y también hacemos una vigilancia un poco de estos vectores importados, por eso estamos con el mosquito tigre, empleando, pues ya ven, las diversas trampas. Buscamos siempre algún sitio donde se puede esconder este mosquito, y tanto unas como otras, ven aquí en los PIF, en los puertos de inspección fronteriza, colocamos las VG y bueno, cerca de puertos, es el trabajo que estamos haciendo. Bien, como les he dicho antes, esta es una especie difícil de detectar porque realiza la puesta de huevos en zonas, como ven aquí la hembra está poniendo los huevos por encima del nivel del agua. Luego esto se secará y los huevos quedarán completamente en seco. Y los lugares que aprovechan para poder criar puede ser cualquiera, con tal de que tenga una pequeña cantidad de agua. Antes le decía a un periodista que estaba haciéndome una entrevista, digo, como te dejes un vaso de un chupito en la terraza y se llene de agua por una lluvia, ahí te va a criar. Con una cantidad mínima de hasta 10 centímetros cúbicos puede criar 5 o 6 larvas tranquilamente de Aedes albopictus. La cantidad de sitios que se pueden imaginar que le ofrecemos en el ambiente urbano es increíble, es increíble. Lógicamente, nosotros, si lo tenemos bien organizado, vamos a proporcionarle muy pocos sitios, pero en esos sitios que les decía, de ciudades que están en plena expansión, pues el tema es mucho más complicado. Pero fíjense, bebederos, cualquier recipiente donde se almacene agua, neumáticos, los platos de las macetas. Hubo un brote de dengue en el 2011, en 2010-11, en Madeira,
con 3.000 y pico casos, que los de la OMS cuando fueron allí debieron de pensar Madeira, sur de Europa, cerca tropical, bueno, ¿qué será aquello? Jolín, yo he estado varias veces allí con ellos, con la gente de Madeira. El primer brote más importante fue en una de las zonas más residenciales de Funchal, de la capital. ¿Por qué? Si han estado ustedes en Madeira y en Funchal, es increíble la gente, lo que le gustan las plantas, las flores, la cantidad de macetas que tienen con flores. Bueno, pues ahí estaban criando los Aedes aegypti, en los plantos que se ponen las flores. Cualquier punto que tenga una pequeña cantidad de agua, ya ven, una lata, vasos, piscinas que estén mal limpiadas, bebederos de animales, embornales de las calles, lonas que se llenen de agua, bebederos de animales, cementerios. Un problema los cementerios, la cantidad de puntos de agua que tienen los cementerios. Yo recuerdo en Bolivia el problema que había, que era precisamente los cementerios. Además allí tenían una costumbre que me chocó mucho porque estábamos allí hablándole a la gente y convenciéndole, bueno, el gobierno de Bolivia estaba allí, el MINSA estaba trabajando, convenciéndoles de algo que luego les comentaré, y es no pongan agua para las flores, y además algunas flores de plástico con una botella de agua. Pongan arena, y tenían allí a la entrada del cementerio un depósito de arena. Pero allí tenían una costumbre que era muy curiosa, y es que les ponían vasos de agua para que bebieran los muertos. Y entonces yo decía, pero hombre, no, mire usted, me decía, yo vengo y le pongo el agua. Vengo a los 2 días y ya hay 2 dedos menos de agua. Es que se lo bebe. Digo, es que es el calor. No, es que se lo bebe. Claro, con esa costumbre, ¿cómo le vas a decir que no ponga ese agua? Quiero decir, y ahí es donde estaban, precisamente en ese sitio donde iba iba bajando el agua, y es donde ponían huevos. Bueno, como les digo, increíble la cantidad de oportunidades que le ofrecemos dentro de lo que son el ámbito urbano. Me parece que me estoy alargando ya demasiado. Dentro del ámbito urbano. Entonces, es muy complicado. Hay un trabajo muy bonito de la gente de la Universidad de Barcelona, Gisela, hizo un trabajo muy bonito en Cataluña, en donde comprobó que cerca del 80% de los lugares de cría de Aedes albopictus están en los domicilios, en los jardines, y el 20% está en ambiente, digamos, en las calles, en los parques. Entonces, en la lucha frente a estos vectores y en lo que tenemos que transmitir a la gente es que estas enfermedades pues pueden venirnos en cualquier momento, luego si quieren podemos hablar, pero está claro que lo que tenemos que hacer es reducir la densidad del vector, porque no son enfermedades que se transmiten fácilmente. Antes me preguntaba un chico de un periódico ¿y cómo? ¿Por qué esto tal se transmite tan fácilmente? Digo, no, es muy difícil que te pueda transmitir. Primero, necesitas que esa persona que venga de fuera, con el dengue, el zika, el chikungunya, tenga virus en sangre, que es un periodo muy corto de días. Necesita que le pique un vector y que además ingiera suficiente cantidad de sangre que tenga suficiente cantidad de virus. Es decir, no todos los momentos ni todos los vectores se calcula, con el Zika concretamente que lo han estudiado, dependiendo de los países, que entre solamente un 6% es la vez que máxima han encontrado, y un 4 por 1000 de las hembras que están en el ambiente pueden estar infectadas del virus Zika. Es decir, que la cantidad de mosquitos que pica, que puede tener virus, es muy pequeña. Pero es que además necesita, pues eso, primero, que haya mosquito. En Brasil es fácil, En Brasil es fácil porque con el clima que tiene y la temperatura se ha estudiado que hay 17 generaciones de Aedes aegypti. En España, en las zonas donde hay realmente mosquito tigre y que parece que es un buen vector secundario para el Zika, pero un buen vector puede ser para chikungunya y dengue también, el periodo de actividad varía mucho de un sitio a otro, pero es mucho más corto. Y además está en una zona muy concreta. Además, si vamos a pensar que desde el mes de mayo que empieza a volar, que sea junio, julio, agosto, septiembre, los periodos de máximo riesgo, si la mayoría de los mosquitos tienen que picar entonces a una persona que tenga el virus que coincida esos días, tiene que ingerir suficiente cantidad de virus, que no siempre lo ingiere, va a hacer la digestión de la sangre, realizar la puesta de huevos y luego volver a buscar otro hospedador. En ese periodo de tiempo, la gran mayoría de los mosquitos han muerto. Hay muy pocos animales, muy pocas hembras que piquen 2 o 3 veces.
Por eso la transmisión no es tan fácil, no es tan sencillo como la gente, y por eso no hay que alarmar, que les decía este periodista, si es que en la mayor parte de España, o hoy uno que me ha llamado de Zaragoza, ¿qué es lo que pasa? Que ayer hubo el primer caso de Zika declarado en Zaragoza, en Aragón. Pues no pasa nada, tendremos más. Si la gente nos vamos fuera, como estamos yéndonos ahora, es posible que tengamos más. Lo que tenemos que hacer es conocer bien cuál es la situación, y a lo mejor en Zaragoza no tenemos que hacer nada, pero en otros sitios, pues a lo mejor hay que hacer algo. No vamos a poder evitar el mosquito tigre, pero sí que si conseguimos reducir bastante las poblaciones, conseguiremos evitar la transmisión de las enfermedades, o que sea algo como muy puntual y que no tenga ningún interés epidemiológico ni pueda tener esa sensación que tenemos ahora de qué hacemos si yo me voy, que si me dejo de ir a algún sitio. Bien, como les decía, todo este rollo era para comentarles que no es tan fácil y que las medidas de control pasan por, sobre todo, tener una información a la población. Si la gente, tenemos que transmitirle que son responsables del 70-80% de los focos de cría, de los lugares donde cría el mosquito. Entonces lo que tenemos que hacer es educarles y enseñarles que es responsabilidad de ellos. Entonces, bueno, en América hay muchísimas campañas, y esto me gustó, que era este era de Bolivia, de Santa Cruz, en donde eran unos folletos que transmitían viendo la imagen del niño, pues hay que evitar todos esos lugares donde crían. ¿Cómo? Pues volviendo los recipientes que se dejan en el exterior siempre boca abajo, que no tengan agua. Si tiene que tener agua, tapándolos, recogiéndolos las basuras, quitando el agua de los neumáticos, las botellas, poniéndolas boca abajo para que no entre agua, cualquier recipiente, limpiando los platos, poniendo arena en los platos. Es decir, hay muchas cosas que pueden hacer para disminuir el número de sitios. A pesar de eso, habrá otros sitios donde no llegaremos. Luego, los otros sitios ya son responsabilidad municipal, pero eso ya lo saben los servicios de control de mosquitos que van con el mosquito tigre. Que van a estar en los invernales, van a estar en las alcantarillas, van a estar en los parques, en fuentes donde no estén bien, se acumule agua, en árboles donde en algún sitio se pueda acumular agua también. Pues ya saben que hay todos esos sitios, ya saben que están ahí, todo eso se trata, ¿no? ¿Cómo se tratan? Bueno, en América es muy frecuente, de pronto, me acuerdo cuando estuve en Santa Cruz la última vez, que el jueves lo declararon fiesta, no fueron nadie ni a trabajar, ni los funcionarios, no quiero ningún comentario, ni en los colegios no fue nadie a trabajar, porque era un día que hacían el descacharramiento, algo así, quitar los cacharros, descacharramiento, perdón, se me traba la lengua, debe ser el cóctel este que me han dado, aunque no tenía alcohol, me han dado ahí en Bayer, el cóctel ese que estaba muy bueno, por cierto. Bueno, pues el quitar las basuras, eso es fundamental en estas ciudades. El quitar las basuras, pero luego lo que les comentaba, en los cementerios, convencer a la gente que pueden hacer o bien perforar las macetas, que eso hacía mi amigo Roger hasta que una señora lo persiguió con el bolso. ¿Qué hace usted? O simplemente decir que pongan agua, o más cosas que podemos hacer y que estamos trabajando con ello. El control, esto lo habrán visto en algunos ayuntamientos por empresas, o bien los servicios del ayuntamiento o por empresas de control de plagas que se dedican precisamente a hacer tratamiento larvicida, porque lógicamente ya saben que para los mosquitos estos se mueven poco, pero para otro tipo de mosquitos lo mejor es controlarlos en el lugar donde crían, porque los tenemos concentrados y si los podemos localizar los podemos fastidiar antes. El problema son estos que crían en muchos sitios, por eso la colaboración ciudadana. Y luego tratamientos frente a adultos, siempre en casos un poco extremos y sobre todo si hay algún brote de enfermedad, alguna persona y esté en una situación donde hay muchos, ya lo diré, mosquitos, ahí sí que habría que hacer seguramente un tratamiento con adulticida, con algún piretroide, alguna deltametrina, cipermetrina o similar. Tratamientos, bueno, ayer les hablaría Pilar Mateo de la tecnología INSFLY, con pinturas o... Nosotros trabajamos con Pilar precisamente desde hace años en ver la eficacia de los distintos productos que fabrican INSFLY con la tecnología INSFLY, y realmente tengo que decirles que yo soy un enamorado de esa tecnología, porque a nivel de laboratorio, tanto frente a adultos como frente a larvas, hemos visto a nivel de laboratorio persistencia de más de 3 años con mosquitos tigres, como ven aquí las pruebas que hacemos con Sara, una compañera.
Hay otros diversos métodos de captura que se están empleando ahora. Siempre lo que estamos viendo es que si no somos capaces de llegar a todos los lugares donde pueda estar criando, vamos a ver si conseguimos concentrarlos en esos lugares y los tratamos. Ya hay varios sistemas, estas trampas que se están empleando ahora, que son bastante sencillas, pero son muy eficaces. La hembra pone los huevos, salen las larvitas aquí, y cuando vuelan los adultos se nos quedan en esa cámara de ahí y no tiene posibilidad de moverse. Importante también que transmitamos, esta la quería haber puesto antes, se me ha pasado, esa posibilidad de transmisión en dispersión en vehículos. Esto, si recuerdan, salió también en la televisión el año pasado, precisamente del grupo de Atrapa al Tigre, de los de Blanes, el Bartomeus y el grupo de investigación de allí hicieron un trabajo con el Baix Llobregat de parar coches y ver la cantidad de coches que llevaban hembras. Bueno, no han publicado los datos, pero yo recuerdo un día que se les escapó que decían en el área metropolitana de Barcelona y en Cataluña no sé cuántos miles, decenas de miles, 30 o 40.000 mosquitos tigres en la época adecuada podían estar desplazándose. Así entiendo que se nos venga a Zaragoza, que esté en Lérida o que se nos venga a cualquier lado, ¿no? Bueno, ya ven, siempre tratamiento dentro de los coches es algo que les aconsejo a los maños cuando vamos a Peñíscola, a todos estos sitios, a Benicassin, oye, un spray y cuando nos montemos, cuando vengáis hacia Zaragoza, debajo de los asientos y en el maletero, rociarlo con el spray para evitar la entrada de mosquito tigre. Otro tema que estamos trabajando precisamente con Pilar Mateo es, viendo esa dispersión de las hembras que ponen huevos en muchos sitios, es, ya que no somos capaces de llegar a todos con el insecticida, vamos a ver si ellas nos ayudan. No es un tema nuestro, no lo hemos inventado nosotros, pero estamos intentando adaptar esa tecnología para un tema que pueda alargarse, porque la ventaja de Innesfly es la persistencia. Y es el hecho de que las hembras, cuando realizan la puesta de huevos en estas tablillas, entran en contacto con un inhibidor del crecimiento y una vez que ellas han realizado la puesta de huevos, van a buscar otro punto y entonces en la otra tablilla que vayan a buscar, o en ese caso en un ambiente natural que nosotros no somos capaces de encontrar, ella en esa zona donde coloca los huevos con las patas va depositando también esa sustancia y eso facilita, hay trabajos hechos en América Latina, en Brasil sobre todo, facilita que cuando salgan las larvas, cuando eso se llene de agua y salgan las larvas, entrarán en contacto con el IgR, con piriproxifen en concreto, y entonces se con rayos X y dejarlos estériles. Pues a nivel de laboratorio queda muy bien, pero cuando lo haces en grandes cantidades, pues no se deben de quedar todos estériles porque no se consigue reducir la población más allá de un 20 o 30% y se dejó. Lo más novedoso es lo que se está haciendo, que es el tema de modificar genéticamente los machos, y eso es lo que se está haciendo con el Aedes aegypti en América Latina. Parece que en ensayos que han hecho en islas funciona muy bien, pero pues hay todavía mucha controversia a nivel científico. Para empezar, hay mucha gente que está en contra de soltar organismos modificados genéticamente. Ellos dicen que están soltando machos, pero no es cierto. No es fácil separar las pupas machos y hembras. Hay algunas pupas de machos que son muy grandes, no se separa bien y entonces están soltando también hembras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con una población modificada genéticamente de machos y hembras? Luego también, si lo que se ha visto es que se consigue eliminar el Aedes aegypti, pero entonces dejamos el espacio libre para el Aedes albopictus. Entonces se está colonizando el Aedes albopictus. Es decir, es un tema que conviene estudiarlo todavía un poquito más antes de empezar a soltarlo. Lo siento, ven que hablo demasiado, lo siento si os he jorobado un poco el ritmo del horario. Muchísimas gracias. Han aguantado todo este rollo, todos ustedes, y no ha tosido nadie, estoy súper encantado. Es como, ya me gustaría...